Hola, mi nombre es Alfredo Fuentes Jiménez del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuala. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en sexto semestre. Mi equipo está formado por Diego Alberto Hernández Fernández, José Rafael Martínez Palestina y Ulises Valera Parra. En nuestro tema, pues en la introducción tenemos que comparar las mediciones en un circuito en los valores calculados. Es clave para verificar su precisión y funcionamiento. Las diferencias pueden surgir por tolerancias en los componentes, errores en la medición o simplemente en los cálculos. Este análisis permite detectar fallos, ajustar parámetros y optimizar el diseño del circuito. El objetivo: comparar las mediciones experimentales con los valores calculados en un circuito para evaluar su precisión, identificar discrepancias y analizar posibles causas de error. Esto permitirá validar el diseño, mejorar su funcionamiento y optimizar la confiabilidad del sistema eléctrico. Para realizar estas operaciones lo hicimos con las leyes de Ohms, que es resistencia es voltaje sobre corriente, para corriente es voltaje sobre resistencia y para voltaje es corriente por resistencia. En nuestros cálculos, nuestro circuito es el siguiente, que es el que está aquí, que es un circuito muy simple, muy sencillo, donde nosotros le metimos con una fuente de voltaje, le metimos 3 voltios a una resistencia de 68 ohms. En los valores calculados, pues como lo mencioné con las leyes de Ohms, pues tenemos que nuestra corriente es de 44.6 mA. Nuestro voltaje es 3 voltios, nuestra resistencia es de 7.99 ohms y nuestra potencia de .13 watts. Esto es para valores calculados. Los valores medidos por el multímetro son los siguientes, que es de la corriente son 42.4 mA, para el voltaje son 3 voltios y para la resistencia 68 ohms. Para la realización de este problema, pues hicimos prácticamente lo mismo para distintos valores de voltaje. Para 5 voltios nos dio una corriente de 61.2 mA con igual una misma resistencia de 68 ohms. Para un valor, un voltaje un poco más grande, que es de 8.5 voltios, nos dio una corriente de 123.2 mA y para una misma corriente, una misma resistencia de 68 ohms. Para una resistencia de 270 ohms, ya medidos con el multímetro, nos dio una corriente con 3 voltios, nos dio 11.47 mA, para 5 voltios 18.75 y para 8.5 32 mA. ¿A qué se debe que cuando ponemos una resistencia de 270 ohms y ponemos una de 68 ohms, ¿por qué nos da una corriente muy diferente? En 270 ohms nos dio una corriente de 11.47 mA, pero mientras tanto en 68 ohms nos dio una corriente de 44.6 mA. Esto se debe que mientras hay más resistencia hay menor corriente, y si hay menor resistencia hay mayor corriente. Esto es algo fundamental de las leyes de Kirchhoff. Para la realización de cómo se debe hacer un correcto funcionamiento del multímetro en nuestro circuito sin crear accidentes o posibles cortos, nos dimos a la tarea de mostrarles cómo se debe medir correctamente la corriente y el voltaje, que es una manera muy distinta, muy distinta. Bueno, como les decía, para nosotros realizamos los cálculos con diferentes resistencias con la misma resistencia, y con distintos valores de voltaje. Ahorita le estoy metiendo un voltaje de 5 voltios con un eliminador. Para este es una resistencia de 68 ohms. Ahorita lo que les voy a probar que es cómo medir voltaje. Para medir voltaje solo basta con poner las puntas de tu multímetro en estas posiciones. En esta posición, y pues obtendremos el voltaje que le he añadido, que es de 5 voltios, que es 4.87.
Es lo que les digo cuando que el voltaje que le metemos es calculado, pero el voltaje real pues es bastante y pues tiene una tolerancia que ahorita es de 13, es de punto 13. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se mide la corriente. La corriente, siempre muchas personas cometen el error de querer calcular midiendo igual de la misma manera que se mide el voltaje. Y esa es una manera errónea, porque se puede llegar a quemar el fusible del multímetro y ya no va a funcionar para más, o si lo hacen de manera industrial puede llegar a ser un corte muy grande hasta llegar a quemar el multímetro en totalidad. La manera exacta de medir corriente solo basta con cambiar de posición la pata de la resistencia, donde la cambiamos de esta manera y podemos medir la corriente. Nuestra corriente, ahorita les voy a mostrar de cuánto es. Esta es la manera correcta de medir corriente en un circuito, porque sigue permitiendo el paso de la corriente por medio de tu multímetro. Es lo que hace el multímetro para poder calcularlo. Al poner las patas del multímetro de esta posición, permite el paso de la corriente por medio de las puntas y nos da un valor de 68.8 mA. Es la tolerancia que les estoy diciendo por los medios de los cálculos que fui realizando en la libreta. Ahorita les muestro el cálculo que fue realizado en la libreta y pues les daré la conclusión de la tolerancia que fue. Como pudieron ver en el video donde les mostraba cómo se debe medir la corriente, y nos daba una corriente de 68.87 miliamperes para un voltaje de 5 voltios, donde lo tenemos aquí en valores calculados, y aquí nos da una corriente de 71.2 miliamperes, o sea una tolerancia de 0.5. Eso es nuestro objetivo de la práctica, ver si nuestros valores calculados son iguales a nuestros valores realizados por nuestro multímetro. Es el objetivo, para ver si existe una cierta tolerancia o no. Y pues en conclusión, tenemos que la comparación entre las mediciones experimentales y los valores calculados es fundamental para evaluar la precisión y el correcto funcionamiento de un circuito. Las discrepancias pueden deberse a tolerancias en los componentes, errores de medición o simplificaciones teóricas, por lo que es importante considerar estos factores en el análisis. Al interpretar los resultados se pueden identificar posibles fallos y realizar ajustes, mejorar la precisión del circuito, y este proceso solo ayuda a validar el diseño, sino que también optimiza su rendimiento y confiabilidad en las prácticas. Por favor, que esto también, el video que les mostré, pues les sirva tan siquiera de que no cometer un error de que quieran medir una corriente en paralelo. Háganlo como les mostré y tendrán un valor que les podrá servir en sus cálculos. Hasta luego.